Bien, la historia de la resurrección no es algo desconocido para nosotros. Lo tenemos registrado en los cuatro evangelios y es muy probable que por muchísimos años, al menos una vez en el año, hayamos escuchado acerca de ella, de la resurrección. Pero siempre es importante recordar que un día como hoy, hace casi 2000 años, el mundo presenció el amanecer más glorioso de la historia. No fue cualquier día, fue el amanecer más glorioso de toda la historia. Y después de que el mundo presenció una gran oscuridad el día viernes, a eso del mediodía, cuando nuestro Señor estaba cargando con el pecado del mundo y el Padre estaba aplacando su ira sobre él, también vimos que el sábado era un día silencioso, pero no era un silencio simplemente porque sí, era un silencio intencional donde Dios también estaba trabajando. Y al llegar domingo, la tumba estaba vacía, cosa que ni siquiera los mismos discípulos de Jesús estaban esperando, a pesar de que Él se los había dicho una y otra vez. Y lo que nos cuentan los evangelios es que las mujeres se acercaron a ese sepulcro muy de mañana y encontraron la piedra removida y un ángel les anunció, no está aquí, ha resucitado tal como Él lo había dicho. Y este evento de la resurrección de Jesús, hermanos, no fue solo milagroso, sino que lo que hizo fue proclamar y anunciarnos a todos que el rey prometido había vencido a la muerte. Y en palabras de Martin Lloyd Jones, dice, la fe cristiana no es solo un consuelo emocional, es la respuesta al hecho objetivo de que Jesucristo ha resucitado y reina. Y su resurrección y su reinado es porque Él venció la muerte, entre otros enemigos. Y como vimos el viernes, el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como rey. Desde su genealogía inicial nos dice que es hijo de David. Y habíamos visto que el pacto davídico en 2 de Samuel, capítulo 7, había prometido a David que un descendiente de él se iba a sentar en el trono para siempre. Y ese descendiente, los evangelios nos confirman que es Jesucristo. Y es ahí donde Él culmina esta victoria real. Y por eso el propósito de esta mañana es que podamos juntos recordar que la resurrección de Jesús, hermanos, revela que Él es el Rey viviente que merece nuestra adoración. Es un Rey que nos comisiona para su misión y es un Rey que desenmascara la oposición del mundo. Y vamos a desarrollar esta gran idea en 4 puntos. El primer punto es que Jesús es el Rey viviente y eso lo leímos en los versículos del 1 al 6. Y Mateo comienza explicándonos que las mujeres vinieron al sepulcro y por lo menos menciona a María Magdalena y a la otra María que en capítulo 27 dice que era madre de Jacobo y de José. Y dice que fueron al sepulcro y el Evangelio de Marcos nos recuerda que llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Estas mujeres no estaban esperando encontrar una tumba vacía. Estas mujeres estaban preparadas para literalmente ungir el cuerpo muerto y puesto en esa tumba del Señor Jesucristo. Y repito, a pesar de que el Señor 3 veces en el Evangelio de Mateo les había anticipado cómo iba a padecer, pero que iba a resucitar. Pero ellas estaban ahí listas para ungirle y la escena que nos describe Mateo es gloriosa. Póngase en los zapatos de los soldados que estaban allí y que presenciaron este gran terremoto porque un ángel del Señor estaba descendiendo del cielo. Eso es algo sobrenatural, es algo milagroso. Y este ángel no solo desciende, sino que literalmente mueve una piedra que estaba sellada. Y no solo mueve la piedra que estaba sellada,
sino que también se sienta sobre ella. Y cuenta el Evangelio en el versículo 4 que los guardias, que ojo, también fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, al presenciar estas cosas, temblaron y quedaron como muertos. Y hay algo de ironía en la narración de Mateo, que literalmente lo que nos está haciendo ver es que los que fueron asignados para proteger al muerto, ahora parecían como muertos. Mientras que el que se suponía que estaba muerto, ahora estaba vivo y ya no estaba allí. Y qué glorioso. Y ellos lo presenciaron, aunque literalmente quedaron temblando. Y en el versículo 5 lo que vemos es el mensaje claro de parte del ángel a las mujeres y les dice: no teman. El que había sido crucificado ha resucitado tal como se los había dicho. Y las tres menciones que Jesús le hace a sus discípulos de su resurrección, si usted lo quiere anotar como referencia, están en en Mateo 16, 21, 17, 23 y 20, 19. Y son las tres ocasiones que el Señor en el Evangelio de Mateo nos cuenta que anticipó. De manera que podemos decir que la resurrección no fue una sorpresa, sino que fue una señal profetizada. Fue una señal anticipada. Y vea qué lindo lo que vemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, en su primer mensaje en Pentecostés, dice lo siguiente en el versículo 29 al 32, capítulo 2 de Hechos, 29 al 32, dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿quién? David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, como acabamos de mencionar, segundo de Samuel 7, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Y lo que Pedro hace es mencionar el Salmo 16, escrito por David, diciendo que era David como profeta, viendo hacia el futuro y anticipando la resurrección de Cristo. Y dice que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y concluye Pedro diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, refiriéndose a todos los discípulos, somos testigos. Y ese testimonio, hermanos, fue presenciado no solo por los guardas que estaban ahí, sino por esas mujeres. Y hay algo sorprendente y que es un detalle que no podemos pasar por alto, y es que el ángel, hermanos, no mueve la piedra para que Jesús salga. El ángel mueve la piedra para que los testigos oculares vieran que la tumba estaba vacía. Porque Él está vivo. Él está vivo. Y es el testimonio de estas mujeres que literalmente estuvieron ahí de primeras para presenciarlo. Y hay algo importante en la resurrección de Jesucristo que necesitamos enfatizar y meditar. Cuando Jesús resucitó, hermanos, Jesús literalmente confirmó quién era Él, o más bien, sí, quién era Él. Era el Mesías, era el Rey. Ve lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo, explicándole a los romanos por qué les escribe, les dice: es el mensaje acerca de su Hijo, Jesucristo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo no es que Cristo se convirtió en Hijo de Dios en la resurrección, sino que en la resurrección fue manifestado en toda su majestad y gloria como el Hijo de Dios, como el Rey. Y por eso es que Juan Calvino comenta en su comentario a Mateo: el Evangelio no empieza con una especulación, sino con hechos gloriosos. Cristo resucitado conforme a la Escritura.
Hermanos, esto no es especulación. Esto es un hecho glorioso. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Lo acabamos de leer en Hechos 2. Javi lo leyó en 1 Corintios capítulo 15. Las Escrituras daban testimonio de que él iba a padecer, pero que iba a resucitar y que se iba a sentar a la diestra del Padre y que hoy está reinando sobre su pueblo con poder y gloria. ¿Y cómo aplicamos este primer punto? Lo primero que necesitamos todos abrazar hoy, hermanos, es que la resurrección no es un mito. Si usted está sentado en una de esas sillas pensando que la resurrección es un mito, déjeme repetirle las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. Vana fue la predicación de Pablo y vana era la fe de los corintios, y hoy yo diría lo mismo. Vano es que yo aquí esté parado al frente hablando de la resurrección, y vano que ustedes estén creyendo en eso. Porque como dice Pablo también en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, somos los más desdichados de todos los hombres. Si Cristo no venció la muerte, si Cristo no venció al pecado, y si Cristo no venció al enemigo, hermanos, nosotros somos unos pobrecitos, unos fanáticos que no tienen nada que hacer el domingo más que venirse a sentar a las sillas de un lugar, de un edificio donde se reúne lo que llamamos la iglesia de Cristo, una parte de su cuerpo. Y tenemos que afirmar que la resurrección no es un mito, es un evento histórico con testigos reales. 1 Corintios, el testimonio de los evangelistas. Hay 4 relatos del mismo hecho. Jesucristo resucitó. 1 Corintios 15, Pablo nos cuenta que no solo las mujeres vieron a Cristo resucitado, los discípulos vieron a Cristo resucitado y más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Es un hecho confirmado. Hubo testigos oculares de esta verdad. Y no menos importante, vimos a discípulos encontrar valor en su Señor crucificado y resucitado, testificando a un mundo que literalmente los mató por testificar de su Señor. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Y estoy seguro que nadie en ese lugar. Pero estos hombres entregaron su vida por una verdad, porque habían visto a su Señor resucitado. Y tenemos que afirmar que no es un mito, hermanos. La resurrección es un hecho histórico y es la piedra literalmente de nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, su fe y mi fe no tiene sentido. Y podríamos estar viviendo para cualquier otro propósito. Pero Jesucristo resucitó y lo segundo que necesitamos aplicar es que si el Rey vive, su autoridad es vigente hoy para nosotros. Si decimos que Jesús es Señor, entonces es porque realmente creemos que lo es, y si creemos que lo es, nuestra vida se somete a su señorío. Vea lo que dice Filipenses 2, versículos 9 y 11. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Él es Rey y está en autoridad, hermanos, nuestro deber es rendirnos ante su soberanía con confianza y obediencia. Unos días después, en Mateo 28:16, vemos que Jesús reúne a sus discípulos en Galilea, tal como les había dicho, y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad. Él es el Señor que está vivo y que está reinando en nuestros corazones y tiene que reinar en nuestros corazones si realmente decimos que Él es Rey. Porque eso es coherente con nuestra declaración de fe. Y lo otro que podemos afirmar que nos da esperanza es que si Él está vivo, nosotros también viviremos con Él.
Dice David Platt que la resurrección certifica que el poder de la muerte ha sido vencido y que Jesús no escapó de la muerte, sino que la conquistó con autoridad para que usted y yo hoy podamos tener una esperanza viva. Y vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es porque Cristo puso fin a la vida y sacó a la luz, hermanos, la vida eterna por el Evangelio, que nosotros tenemos hoy esperanza de que resucitaremos con Él y podremos ver la palabra cumplida que menciona Pablo en 1 Corintios 15, versículo 54, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando esto que es temporal se convierte en algo eterno, solo por la obra de Dios. Y Pablo termina en esa sección diciendo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Porque la ganó por nosotros. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos esta mañana es, ¿realmente lo vemos a Jesús como un rey resucitado? Cuando usted piensa en su Señor y Salvador, usted piensa en Él como un rey que está resucitado con las implicaciones que tiene el decir que Él es rey. Otra buena pregunta que nos podemos hacer esta mañana es, ¿le tenemos temor a la muerte? Porque precisamente el rey venció la muerte para que tengamos esperanza y gozo en la vida eterna que Él ganó por su pueblo. Y si realmente estamos en Cristo, la muerte no debería ser algo a lo que estemos temiendo, porque Él la venció. Y había un coro muy viejo, no recuerdo el nombre, pero decía, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, yo seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y mi vida está en las manos del Salvador. Y gloria a Dios por eso. Porque Él es el Rey viviente. En segundo lugar, es el Rey que merece nuestra adoración. Y eso lo vemos en los versículos 8 y 9. Y nos dice el Evangelio que las mujeres salieron con temor y gran alegría. Y en el camino Jesús se les aparece y la saluda de una forma bastante alegre. Y dice que ellas lo que hicieron fue postrarse y adorar a su Señor. Y el hecho de que estas mujeres, hermanos, se hayan postrado y hayan adorado al Señor, confirma que Mateo lo está presentando como rey. Lo está presentando como rey divino. Porque esta adoración, obviamente, es una adoración genuina hacia Él. Es una adoración que es pertinente para a quien llamamos rey y debería ser la respuesta natural de quienes dicen ser seguidores de Jesucristo. Adorarlo como rey. Recordemos que Jesús en Mateo 4, en su tentación, le recordó a Satanás, cuando le dijo que le iba a dar los reinos del mundo, si postrado lo adoraba, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero él deja que lo adoren y recibe la adoración porque Él es el Señor. Y lo confirma, dejando que las personas hagan una reverencia y hagan un acto de sumisión total, porque Él es Dios. Y es lo que vemos en el Evangelio de Mateo, que empezó desde su nacimiento. Si ustedes van al capítulo 2, versículo 11, dice que los sabios de Oriente lo que hicieron fue postrarse y adorarlo, siendo un niño. Pero también vemos adoración en capítulo 14,
cuando Pedro titubea en el agua y sube junto con Jesús a la barca y dice que el viento se calma y todos los discípulos que estaban en la barca dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios, lo adoraron. Y unos versículos más adelante, en la misma escena en Galilea, en el 28:17, dice que los discípulos se encontraron con él en el monte que les había dicho y lo adoraron. Porque él es digno de adoración. Y dice Herman Bavinck que Cristo no solo mereció adoración por su resurrección, sino porque en ella se reveló su divinidad. Si Cristo resucitó, hermanos, es porque Él es divino. Ningún ser humano podría hacer eso, solo el Dios hombre, Jesucristo hombre. ¿Y cómo aplicamos este segundo punto a nuestras vidas? Si Jesús resucitado es nuestro Rey, hermanos, nuestras vidas no pueden ser indiferentes. Y la reacción natural de sus seguidores debería ser adorarlo. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo hago para adorarlo? Y la adoración es más que la lectura pública de su palabra, más que los cantos que entonamos con música, más que una oración congregacional, más que dar de lo que hemos recibido. La verdadera adoración, hermanos, no son solo palabras, sino que es obediencia diaria. Pablo dijo en Romanos, por tanto, más bien lo que dijo fue que teníamos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es un culto racional. Pablo lo que dice es, tiene sentido que te sacrifiques por el Señor. Y hace el llamado, no se amolden al mundo actual, versículo 2, sino que sean transformados por medio de la renovación de ese entendimiento para que puedan confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este Señor pide una entrega total. Una entrega total que tiene sentido si queremos comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Y por supuesto que también lo adoramos cuando estamos acá reunidos, pero la adoración es una adoración con nuestra vida entera, familia. No podemos cansarnos de mencionar 1 Corintios 10:31 y todo lo que hagan. Es más bien, sea que beban, sea que coman o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Su vida de adoración es cada segundo y cada microsegundo de su existencia. Cuando usted está dormido, cuando usted está despierto, cuando está en el trabajo, cuando está haciendo deporte, cuando está comiendo, cuando está con la familia, cuando está con los amigos, cuando está con el vecino, cuando está haciendo lo que sea, es una vida que glorifica a Dios, porque glorificar a Dios es una verdadera adoración. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente vivimos adorando al Rey resucitado? ¿Realmente estamos asombrados día a día por su resurrección? ¿O ya la hemos escuchado tanto que creemos que es un evento más y algo más que se menciona desde el púlpito cada tanto? Y es bueno, hermanos, que constantemente estemos recordando los efectos de la resurrección. Porque Cristo venció la muerte, es que usted y yo tenemos vida eterna. Porque Cristo venció el pecado, es que la santificación del creyente es posible. Y es posible porque en su resurrección, Él cumple una promesa que había hecho para los creyentes, que era que iba a enviar a su Espíritu a morar dentro de ellos, para que ellos fuesen, ¿qué? Santificados por la palabra que el mismo Espíritu Santo había inspirado. Y eso es posible por los efectos de la resurrección. Hoy la iglesia tiene una cabeza porque su Señor resucitó y literalmente tiene el derecho de reclamarse como el Señor de su iglesia, y por eso es que nuestra adoración no es antojadiza. Por eso es que usted y yo no lo adoramos como nosotros creemos
que lo queremos adorar, lo adoramos con base en lo que Él ha revelado, con base en lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y no sin mencionar que obviamente esa esperanza viva también nos da una herencia eterna, que ni siquiera podemos muchas veces imaginar, aunque meditemos tanto en ella. Porque estamos tan enfocados en el aquí y ahora que no podemos ver la belleza de lo que Cristo ganó por nosotros por la eternidad. Necesitamos adorar más al Señor. En tercer lugar, el Rey nos comisiona para su misión. Y eso lo vemos en los versículos 7 y 10. En el versículo 7 vemos que el ángel ya les había anticipado que fueran donde sus hermanos y que les dijeran que él había resucitado y que los iba a esperar en Galilea. Pero ahora en el versículo 10, Jesús mismo se les aparece en el camino y les hace la misma petición. Vayan, avisen a mis hermanos, porque el Rey resucitado envía a quienes lo ven para que literalmente vayan y anuncien que Él vive. Y desde ese punto de vista podemos decir que la resurrección es la base de la misión. Y esto es un anticipo nada más de lo que versículos después en Mateo 28, 19 y 20 conocemos como la gran comisión. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas mujeres tenían la responsabilidad de ir a contarle a sus hermanos que la tumba estaba vacía, que el Señor se había levantado. Ahora, hay algo maravilloso en que Dios le haya encomendado ese encargo a las mujeres que fueron a primera hora a la tumba. En la época en donde obviamente vivió Jesús con sus discípulos, hermanos, las mujeres no podían ser testigos legales. Ellas no podían ser literalmente tomadas en cuenta como testigos en un juicio. Su palabra no tenía valía en esa época. Y vean, Jesús qué intencional es, que hace que el anuncio de que Él resucitó sea dado por quienes. Si usted quiere que le crean, ¿por qué no mandó hombres si en la época era lo que iban a escuchar? Pero es que Jesús no estaba pensando en que su mensaje fuera relevante. Jesús estaba pensando en que su mensaje fuera verdadero y quienes quisieran creer la verdad iban a venir a la verdad sin importar quién fuera el mensajero. Y eso es maravilloso porque los evangelios registran que fueron las mujeres las que estuvieron allí y fueron a anunciar a sus discípulos, y así fue como quedó registrado, sin importar si para las personas tenía valía o no tenía valía en la época. Para usted y para mí es normal leerlo, pero póngase los zapatos de una persona que vivió en el siglo I y que está leyendo el relato y dice, como las mujeres, eso está cuestionable, que ellas hayan sido las que vieron al Señor resucitado. Y es maravilloso ver que el Señor no buscó ser relevante, Él buscó transmitir la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye su voz. Dice Michael Horton, la misión cristiana nace de una tumba vacía. No predicamos una teoría, sino a un rey viviente. No estamos predicando, hermanos, un mensaje más. Este es el mensaje. El único mensaje que puede traer salvación a seres humanos que estaban perdidos o que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cómo aplicamos este punto? Hermanos, todos en este lugar, nosotros no fuimos testigos oculares de ver la tumba vacía. No estuvimos allí. Y si alguno estuvo, por favor, salga de aquí. No estuvimos allí. Pero nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo
porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en los creyentes. Y hoy usted puede tener garantía de que el Señor resucitó porque su poder está actuando poderosamente en usted y en mí. Porque Él permanece en nosotros por su Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. De manera que nosotros somos testigos de la resurrección. Y eso nos hace literalmente o necesariamente ser testigos activos. Usted y yo no estamos aquí para estar sentados en una silla y decir, ay Dios, gracias porque ya me salvaste. Y los demás, ¿a mí qué? Que vean a ver cómo hacen. Como le decían los líderes religiosos a Jesús de la cruz, a otro salvó que se salve a sí mismo. Nosotros somos testigos que se nos encomendó el mensaje de la salvación para predicarlo al mundo. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores de Cristo, representantes de Él en una tierra en donde nos pide que le roguemos a las personas como de parte de Dios que se reconcilien con Él, que reconozcan su pecado, que lo abandonen y depositen su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y es por eso que somos llamados a compartir el Evangelio. Es una comisión, hermanos, que empieza por predicar el Evangelio, porque la comisión es hacer discípulos. Y como vimos en el texto, hacer un discípulo implica muchísimo más que predicar solo el Evangelio. Hacer un discípulo, dice el texto, que es enseñarle a guardar, o sea, a obedecer todas las cosas que Jesús mandó. Pero para hacer un discípulo, para que una persona se convierta en discípulo, tiene que comenzar por escuchar el Evangelio y responder en arrepentimiento y fe a lo que Cristo hizo para podernos reconciliar con el Padre. Y por eso es que, hermano, la misión es una vida de proclamación, no es solo un evento. Usted y yo existimos comisionados por el Rey para proclamar su mensaje. Y la pregunta que tenemos que hacernos una vez más es, ¿estamos viviendo por esta misión? ¿Realmente usted y yo creemos que esta es la misión principal encomendada por Cristo a sus discípulos? ¿O creemos tener nuestra propia misión en el mundo y nuestro propio propósito? Porque de nuevo, si Jesucristo es Rey, Él es el único que tiene el derecho de comisionarnos y decirnos qué quiere que hagamos. Porque Él tiene toda la autoridad. Y ya vimos que Él es el Rey viviente, ya vemos que es el Rey que merece adoración, ya vimos que es el Rey que nos comisiona para su misión, y en cuarto y último lugar, es el Rey que desenmascara la oposición del mundo, y eso lo vemos de los versículos del 11 al 15. Y lo que vemos en estos versículos es un contraste entre la alegre prisa de las mujeres para ir a comunicar o anunciar que Cristo ha resucitado y la prisa que tuvieron algunos de los soldados para ir a decirle a los sacerdotes qué era lo que había ocurrido. Y es claro que el propósito con el que los sacerdotes escuchan este mensaje no es difundir una verdad. Ellos quieren difundir una mentira que contrasta con lo que las mujeres tenían que hacer, que era difundir la verdad de que había resucitado. Ahora, pensemos por un momento en la escena. Estos soldados romanos que fueron facilitados, esta guardia que fue facilitada por Poncio Pilato, literalmente se les encomienda guardar la tumba, asegurarse de que nadie saque el cuerpo de Jesucristo de ahí, y fallan en su misión porque el cuerpo salió de forma milagrosa, sobrenatural. Y ahora ellos están atemorizados porque obviamente al haber fallado en su misión, probablemente los podían ejecutar por no haber cumplido lo que se les había encomendado. Y obviamente eso los ponía en una situación delicada porque habían faltado a su deber. Y como dije al inicio, algo que necesitamos
afirmar es que los guardias fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que en vez de creer que Jesucristo resucitó al ver lo sobrenatural de la cena, ellos prefirieron oponerse al Rey resucitado y salvar sus vidas temporalmente. Pero no solo los guardias se opusieron a la verdad, también los líderes religiosos de la nación se opusieron a la verdad. Porque ante el testimonio de los guardias que informaron los acontecimientos, ellos no se inmutaron por eso. No les importó saber que un ángel había descendido, que la tierra había temblado, que la piedra había sido removida, que la tumba estaba vacía. No les importó, prefirieron ignorarlo y rechazar a su rey que había venido, pero que ellos no lo recibieron. Y lo que podemos ver es que mientras obviamente los fieles, como las mujeres, adoran, los enemigos están tramando cómo difundir una mentira. Y obviamente lo hacen tratando de encubrirla. Hay algo interesante en el texto y es que en ningún momento los líderes religiosos niegan que la tumba está vacía. Es más, ellos como saben que está vacía, quieren encubrir la verdad. Como saben que Jesucristo resucitó y que cumplió lo que había dicho, ellos ahora quieren difundir una mentira para que nadie crea eso. Y obviamente lo que están confirmando al no negar que la tumba estaba vacía es que esto es un hecho histórico de la resurrección, porque lo están intentando ocultar. Usted no intenta ocultar algo que es mentira. No es necesario. Todo el mundo sabe que es mentira. ¿Para qué lo vas a ocultar? ¿Para qué vas a intentar literalmente tramar algo para que la gente no lo crea? Y obviamente no solo ellos lo ocultan, sino que le pagan a los soldados para que no la difundan. Otra evidencia de que no podían simplemente asegurar de que era verdad. Y hay anomalías en el relato. Por ejemplo, se les dice a los guardias que digan que estaban dormidos y que lo robaron mientras dormían. Pregunta, ¿cómo sabían que fueron los discípulos si estaban dormidos? Hasta más los mentirosos eran. Segundo, ¿cómo remover una piedra tan grande no lo escucharon? Nada más falta que alguien diga, es que el día ahí le dieron ahí una mata de esas que duermen a las personas. No tiene sentido el relato de ellos. Es cuestionable. Dice Grant Osborne, la respuesta de los líderes religiosos al milagro no es fe, sino corrupción. Mateo muestra cómo la resurrección no solo revela a los fieles, sino también desenmascara a los incrédulos. Y esa es la verdad, hermanos. La resurrección de Cristo no solamente deja ver quiénes son los que creen, deja ver quiénes son los que se oponen al mensaje que salva al mundo. Pero como dijo Carlos Spurgeon en una ocasión, en uno de sus sermones, los hombres han tratado de enterrar la verdad bajo mentiras, pero la tumba vacía sigue proclamando la victoria de Cristo. Y no importa cuántas mentiras el mundo trate de decir acerca del Señor resucitado, que la tumba está vacía sigue siendo un hecho. Y un hecho que nadie puede confirmar lo contrario. ¿Y cómo aplicamos este último punto? Para los que estamos en Cristo, hermanos, este punto lo que nos ilustra es la continua oposición y calumnia que como cristianos podemos esperar en un mundo cuando estamos proclamando que Jesucristo resucitó. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al. Pablo le dice a Timoteo que si alguien quiere vivir piadosamente va a padecer o experimentar persecución. Y nuestro Señor no vino, como enseñan o mal enseñan algunos, a ofrecer una vida de prosperidad, una vida
literalmente de victoria en victoria sobre este mundo o sobre las oposiciones materiales de este mundo. Dios no vino a proclamar un evangelio que enriquecía a las personas materialmente. Dios vino a proclamar un evangelio para que fuera creído por los que eran pobres de espíritu y que entendieran que no había nada en este mundo que podía realmente encontrarse con tanto valor como la belleza de Jesucristo resucitado. Y ese es al que llamamos Rey, el que dijo, si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Usted no siguió a un Señor que le prometió algo diferente. Y déjeme decirle algo, si usted está siguiendo a un Dios que usted cree que le promete prosperidad material aquí y ahora, y que eso es lo que su Rey tiene que hacer por usted, lo engañaron. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pero si usted cree que su Señor vino a salvarlo de lo que usted jamás hubiera podido salvar, de su condenación eterna, y si usted realmente cree que Él hizo eso y pone su fe en Él y cree que vale la pena no solo vivir por Él, sino también morir por Él, entonces usted entendió el Evangelio. Porque Jesucristo mismo, hermanas, nos dio ejemplo. Él siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecer a muchos. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor, para literalmente reunir a su pueblo. Lo segundo que necesitamos aplicar es que, de nuevo, no nos tiene que sorprender si el mundo se opone. Dice 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es necedad y es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vivimos en un mundo al cual le decimos Jesucristo es Rey y murió clavado en una cruz y probablemente dicen, ¡ja! Ese es su Señor, uno crucificado. La gente no puede comprender cómo Jesucristo ganó la victoria en una cruz y no en una batalla. Pero Él la ganó y la quiso así y Él es el Rey. Y vivimos hoy en un mundo, hermanos, donde literalmente la verdad está siendo obstruida por una serie de narrativas falsas. Nada más vuelva a ver la cultura. Vea las ideologías. Vea no solo las ideologías políticas, vea todo tipo de ideologías. Literalmente, todo se está oponiendo a la verdad de la palabra de Dios. Y la gente pone su esperanza en que cada quien literalmente puede tener su verdad y puede vivir la vida postmoderna donde no hay una verdad absoluta, todo es relativo, pero Dios reclama que Él es el único camino, la verdad, no dice que es una verdad y la vida y que nadie va a ver al Padre y va a ir al Padre si no es por Él. Y como le decimos a nuestro Rey que es una verdad más entre un montón. Y la verdad está en guerra, hermanas. Vea lo que dijo Pedro en su primer carta a un grupo de cristianos que estaba literalmente experimentando persecución por causa de su fe. Pedro capítulo 3, 14 al 16 dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando, ¿cómo lo santifican? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en lo que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. El mundo se opone a la verdad. Y hay cristianos en el mundo que están padeciendo por causa de la verdad.
Costa Rica todavía somos privilegiados. Hay muchas cosas que solo el Señor sabe por qué se han retardado en aprobar y en entrar en rigor en nuestro país. Pero no se extrañes, en unos meses usted empieza a tener un tipo de persecución ideológica en su trabajo solo porque es cristiano. Ya alguien en este lugar me había comentado hace unas semanas que lo que llaman el mes del orgullo, su jefatura lo llamó porque no se presentó virtualmente a una charla y le preguntó explícitamente por qué no había estado presente en la charla de concientización. Porque el mundo pide que toleremos todo, pero no quieren tolerar la verdad. Y por eso es que R.C. Sproul dijo en alguna ocasión, el corazón endurecido no se convence con evidencia porque su problema no es intelectual, sino es moral. No importa cuántas evidencias usted y yo le intentemos dar a la gente acerca de lo que Cristo ha hecho y la resurrección de Cristo, ¿sabe por qué la gente no cree? No porque no puede ver las pruebas. La gente no cree porque no quiere someterse a un Señor. Quieren vivir sus vidas como les da la gana, vivir para sus propios deleites y placeres. Y por eso mi ánimo, familia, final en esta aplicación es predica la verdad. Sal por esas puertas y predica la verdad en un mundo que se está oponiendo a ella. Deja que el mundo reaccione a la verdad del evangelio. El mundo necesita escuchar, hermanos, y esto es un sentido de urgencia. La gente en el mundo se está perdiendo porque está pereciendo en su pecado. La gente no se está perdiendo porque no ha escuchado el evangelio. La gente se está perdiendo porque no quiere arrepentirse y creer en el único nombre que trae salvación, el nombre de Jesucristo. Por eso es que la gente necesita escuchar una vez más que Cristo se hizo hombre. Él se encarnó, literalmente se humilló a sí mismo para poder vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir y para poder experimentar la muerte que usted y yo merecíamos, tomando nuestro lugar, pero resucitando al tercer día, mostrando su poder y su autoridad como rey. Y recordarle a las personas que la única forma de dejar de estar en enemistad con Dios es creyendo en la obra de Cristo y arrepintiéndonos, poniendo nuestra fe en Él como único y suficiente Salvador. Y recordarle a las personas que el Dios creador, que es soberano, el Dios creador que es santo, literalmente está separado de los pecadores, pero que en Cristo hay esperanza por la obra del Rey. Así que, discípulos de Cristo, salgamos a vivir esta verdad. La verdad de que el Rey resucitado nos ha comisionado para oponernos a un mundo que literalmente no quiere escuchar la verdad mientras lo estamos adorando constantemente con nuestra vida entera. Y si en este lugar hay alguien que no está en Cristo, déjame recordarte que hoy es día de salvación. Si realmente pones tu fe en la obra de Cristo y crees en Él como único y suficiente Salvador, eres salvo. Dice Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si nunca has escuchado el verdadero evangelio, por favor, al final puedes buscarme a mí, puedes buscar uno de los diáconos, puedes hablar con la persona que te invitó para que te podamos guiar al evangelio de Jesucristo. Jesús es Rey, amén. Y hoy lo celebramos de esta manera.